Así que te dejó frío la caída de Nicolás Maduro, como a todos, porque se supone que este hombre que dirigía el ejército que tenía una dictadura militar con las mejores defensas antiaéreas de América del Sur, con las mayores reservas petroleras del mundo, cae sin una sola baja del lado norteamericano, sin que se les caiga un avión, sin que se prendan las defensas. ¿Cómo fue que eso pasó? ¿Cómo es que él se convirtió de pronto en prisionero y en historia? Más frío estoy yo. Déjame entrar y te lo cuento. Yo sé, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pasó? ¿Cómo entraron en una ciudad naturalmente amurallada, con defensas antiaéreas rusas, y agarraron al dictador más potente de América del Sur? Lo subieron a un avión y se lo llevaron sin una baja. ¿Cómo es que todo esto pasó? Yo soy Anderson Boscan y lo leí en el periódico. Te lo cuento. Para entender lo que pasó anoche, olviden por un rato a la política. Hablemos de física. Mira, esto es el USS Iwo Jima. Es un buque de asalto anfibio flotando en aguas internacionales a 90 millas de la costa venezolana. Desde allí es de donde salen los agentes que van a hacer el ataque la madrugada del 3 de enero del 2026. Pero la distancia no es el problema. A 90 millas se recorren rápido. El problema en realidad son los obstáculos. El principal obstáculo es natural. Este es el principal problema que tienen los agentes. Entre el mar venezolano y la ciudad de Caracas existe esto, un lugar que se convierte en una especie de muralla, que es el Monte Ávila. 2000 metros de altura. Protegen completamente a la ciudad de Caracas, a la capital de la República, y obligan a los pilotos a entender una realidad fácil. Si vuelan muy alto, van a ser detectados por los radares. Si vuelan muy bajo, van a estrellarse contra la montaña. El Ávila, como lo digo, es una muralla. Y detrás de esa muralla, por si fuera poco, existe un sistema de defensa antiaérea que es el más denso de América del Sur. Son radares rusos S-300VM, que tienen misiles Buk M2. Es decir, era un dictador bien protegido. ¿Cómo fue que entraron? Los analistas creen que entraron por la grieta, la única que había, la autopista. Pero antes de entrar en algo tan arriesgado, tuvieron que, por así decirlo, apagar las luces. A las 12:15 de la madrugada, los aviones de guerra electrónica de la Marina lanzaron un ataque invisible. No destruyeron los radares, como algunos hubieran presupuesto, sino que los cegaron utilizando ruido blanco digital de pantallas de los operadores venezolanos. Y durante 4 minutos, la defensa aérea de Maduro se quedó ciega y sorda. Pero la verdadera preparación había empezado muchos meses antes. Los reportes de la agencia internacional Reuters aseguran que Delta Force se había construido una réplica exacta de los búnkers de Maduro, de la fortaleza donde vivía el dictador venezolano, y la construyeron en la base militar estadounidense, donde los soldados, en lugar de jugar al voleibol o lo que sea que hagan los soldados mientras esperan la orden del ataque, practicaron 1 y 100 y 200 y 1000 veces, dicen los artículos, cómo romper la fortaleza del búnker de Maduro, cómo hacer un hueco, un boquerón en esas puertas de acero. Y por eso llevaban incluso sopletes por si los explosivos no funcionaban, y habían entrenado tanto que, dicen las defensas americanas, podían lograr abrir la fortaleza de Maduro en 47 segundos. Claro, no todo es fuerza bruta en un ataque como este. También hay, por supuesto, inteligencia. Las fuentes del gobierno estadounidense citadas por la BBC aseguran que la CIA tenía un agente interno cercano a Maduro. Lo tenían allí desde mediados de agosto del año pasado, y su trabajo era transmitir en tiempo real la ubicación de Maduro. Cuando entran los agentes a extraer a Maduro, sabían exactamente la habitación en la que estaba dormido, y por eso lo encuentran en pijamita. Por eso cuando Maduro llega a Nueva York, llega en pijama, porque así estaba dormido con Silvia, su esposa. Alguien en su círculo íntimo traicionó a Maduro al punto que reveló cómo se movía, dónde estaba, qué comía. Ese agente es la razón por la que
se supo exactamente dónde golpear. Pero volvamos a la operación. 1:01 de la madrugada, hora Caracas. 4 helicópteros MH-6 Little Bird y 2 Black Hawk modificados, 160 Special Operations, despegan desde Iwo Jima. Vuelan sin luces, vuelan sin radio, a tan solo unos cuantos metros sobre el agua para esconderse debajo de la curvatura de la Tierra y poder evitar los radares. El objetivo no es Miraflores, como muchos creerían, el Palacio Presidencial. No, el objetivo es un lugar que se conoce como La Roca. Es un búnker fortificado en Fuerte Tiuna, el corazón militar de Venezuela. Aquí viene algo que Trump confirmó en su conferencia de prensa de esta mañana. Cuando llegaron allí, llegaron porque un ataque cibernético, todos lo sabemos hoy, logró dejar a Caracas sin energía eléctrica. Trump dijo algo así como: estaba muy oscuro cuando llegamos. A la 1:18 de la madrugada, los pilotos del 160 SOAR, conocido como los Night Stalkers, vuelan dentro del cañón de la autopista Caracas-La Guaira y están volando entre los viaductos, esquivando los cables de alta tensión que no pueden verse muy bien ni de día. Si un conductor, de hecho, hubiera pasado por la autopista en ese mismo momento y hubiera mirado arriba, no habría visto a los cazadores de Nicolás Maduro, pero los habría escuchado. Ellos pasaron por el túnel del Boquerón 1, del Boquerón 2, y de repente ante sus ojos se tiene que haber abierto Caracas, que es un valle rodeado de montañas. A la 1:30 ya estaban en Fuerte Tiuna, en la verdadera esencia militar de Venezuela. Es un lugar donde ahí se calcula unos 10.000 o 12.000 soldados. Es la base militar más importante y hay tanques, artillería, todo para defender al dictador. Pero los helicópteros se posan en el techo del edificio ministerial y sucede algo que no estaba previsto. Nadie dispara. Los operadores de Delta Force bajan por las cuerdas utilizando fast rope y rompen las ventanas del piso 4 y entran al pasillo principal, que es donde se supone está la residencia. Cuando esperaban que la Guardia de Honor cubana estuviera allí para defender al dictador venezolano, resulta que la encuentran vacía. Ojo con esto, no es que los sorprendieron durmiendo, no, es que los guardias prácticamente no estaban dispuestos a reaccionar, no estaban dispuestos a defenderse. Hubo unos disparos al aire, ninguno letal, ninguno mortal, habían recibido una orden. Por eso la puerta del dormitorio no fue derribada con explosivos, porque estaba sin seguro. Por eso lo agarran a Maduro en pijamita y Maduro intenta escapar para meterse detrás de la puerta fortificada, pero no alcanza a cerrarla porque es muy pesada. Es la 1:38 de la madrugada y Maduro y Cilia, sin escoltas y sin armas, según el New York Times y Time Magazine, caen. Maduro y su esposa fueron sacados literalmente de la cama. Aquí viene un detalle que Trump ha confirmado hoy y es genial, y es que Maduro intentó escapar de la habitación del pánico, un cuarto blindado, y fue interceptado antes de que llegara. Trump ha confirmado que las puertas de acero estaban diseñadas específicamente para resistir ataques, pero cayeron en segundos, y le pusieron unas esposas de plástico y unos auriculares para el ruido y una bolsa en la cabeza y lo subieron al helicóptero y allí está la imagen para la posteridad. Mientras todo esto pasaba, Trump estaba viendo la operación en vivo desde Mar-a-Lago como si fuera un partido de fútbol americano, con Stephen Miller, con Marco Rubio, con Peter Hegseth, con otros. Igual que Obama vio la captura de Bin Laden como un momento histórico, porque sin duda era histórico, es la historia pasada en tiempo real. A las 3:29 am, hora de Washington, los helicópteros ya estaban sobre aguas internacionales con Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima. Y la operación completa duró menos de 30 minutos en tierra. Cuando los radares venezolanos recuperaron la señal, el paquete, por así decirlo, ya estaba en el mar. Y la gente en Caracas apenas despertaba del sueño por los ruidos de las bombas, sin saber que el país acababa de cambiar para siempre. Pero aquí falta una pieza. Claro, porque esto no empezó anoche, sino hace meses en una negociación secreta que fracasó. Escucharon, ¿no? Maduro ofreció de todo, dijo Rubio. Según reportes del New York Times, Maduro intentó desesperadamente negociar en las últimas semanas y ofreció petróleo, elecciones nuevas, amnistía para todo el mundo. ¿Qué pedía el cambio? Quedarse un rato más en el poder. Trump confirmó hoy que él personalmente vetó ese acuerdo y dijo algo así como: lo que hizo con las drogas fue algo terrible, espantoso. Dijo que no
y dio la luz verde a la Operación Resolución Absoluta, con la que finalmente, el 3 de enero del 2026, después de 26 años de chavismo ininterrumpido, Venezuela tiene la oportunidad de un cambio. Y los planificadores militares le pidieron a Trump, después de recibir la orden el 29 de diciembre, que por favor lo esperaran porque tenían que tener mejor clima y menos nubes para las cámaras térmicas que usan desde los helicópteros, porque es con esas cámaras con las que controlan la presencia de movimiento humano en la zona. Hay otro detalle militar clave en todo esto y es Rusia, el gran aliado. Los sistemas S-300 son operados con asesores rusos, pero anoche Rusia no los activó. No hizo nada. Claro, al día siguiente fueron a la ONU y condenaron el asunto y dijeron que esto era una violación a la soberanía de Venezuela, pero la noche en la que se estaban llevando al aliado de Putin, los rusos no hicieron nada. Quizá incluso Putin pensó que ya era suficiente. Y volvemos a la pregunta del millón. ¿Dónde estaba el ejército venezolano? Porque la hipótesis que tienen los analistas es que alguien dejó la puerta abierta y la luz apagada y alguien hoy es 50 billones de dólares más rico. Pero las miradas no encuentran todavía el nombre y apellido. Unos apuntan a Vladimiro Padrino y otros a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, que según el New York Times fue escogida por el gobierno de Trump para el proceso de transición. Son las 8 de la mañana en Caracas y el sol sale, pero el dictador ya no está. Y la vicepresidenta no aparece hasta muchas horas después. Y Diosdado Cabello no aparece en todo el día. Nadie sabe de Diosdado. Hay un video que bien pudo ser prefabricado, grabado semanas antes, que da la impresión de que Diosdado está, pero nadie sabe si realmente está y nadie sabe quién tiene el poder en Venezuela. Ha habido manifestaciones. Delcy Rodríguez salió a exigir pruebas de vida de Nicolás Maduro y dijo que ella se haría cargo y básicamente mantuvo la narrativa chavista de que Maduro no está preso sino secuestrado. Y Padrino, que es el hombre de los militares, es tal vez la figura más enigmática de toda esta historia. Es donde está el verdadero giro. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Él publicó un video diciendo que las tropas seguían a órdenes del presidente Maduro. Pero Maduro, sabemos tú y yo, está en Nueva York diciéndole a los agentes que lo reciben Happy New Year, burlándose incluso de su peor momento. Entonces, ¿de qué órdenes habla? ¿Órdenes de antes de ser capturado? ¿O están fingiendo que Maduro sigue el mando? ¿O está fingiendo que sigue siendo leal a Maduro? Porque claro, la hipótesis de muchos analistas es que Padrino está jugando a los dos bandos y que tal vez él fue el que despejó el camino para el golpe que se dio. Mientras tanto, María Corina Machado, la líder opositora, está llamando al ejército a abandonar el chavismo y Edmundo González a que se lo reconozca como presidente legítimo, y Trump pone la mirada en Delcy Rodríguez como aquella persona con la que podría intentar tener relaciones para un periodo de transición que termine en una especie de transición democrática o algo así. Hay gente celebrando en Miami, en España, en Buenos Aires, en Bogotá, en todas partes menos en Caracas, porque en Caracas lo que hay es tensión, porque nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar. Todos saben qué es lo que ha pasado, pero nadie sabe qué es lo que va a pasar. Trump ha dicho que Estados Unidos va a dirigir Venezuela temporalmente hasta que haya una transición juiciosa, es el término. Y eso que suena a ocupación, y sabemos todos que las ocupaciones suelen tener sus problemas, ha traído pues reacciones virulentas en la comunidad internacional. Y eso será seguramente la discusión de los días venideros. Mientras tanto, lo que no está en discusión es que la operación Resolución Absoluta fue un éxito táctico perfecto. Fue quirúrgico, fue limpio, fue de película, pero la política es sucia y lo difícil no es lo que ya pasó, sino lo que está por pasar. Fácil es sacar a un dictador. Difícil es qué va a pasar con ese país que durante 26 años dirigió, sin que haya hoy nadie al volante. Así fue como cayó Nicolás.